está revelando que hay una necesidad de iluminar, de ventilar, sí, más no de exposición al público. Sin embargo, esta relación con el público se va de alguna manera a suavizar por la presencia de unas banquetas que van a ser colocadas sobre la base de estas pilastras. Es decir, el basamento que normalmente suelen tener las pilastras va a tener mayor profundidad, ¿no? Y de esa manera se generan como unas banquetas que son corridas en todo el perímetro. Entonces hay un primer gesto interesante ahí de Alberti, ¿no? Es cierto, es un palacio, aquí vive alguien que tiene mucho dinero, alguien que no necesariamente quiere mirarse ni codearse con todos, pero el edificio está en la ciudad, ¿no? O sea, eso es innegable, está en la ciudad. Entonces, ¿qué gesto puede haber? ¿Qué gestos puede dar un poco el edificio de tal manera que sea más amable con lo de afuera? Bueno, Alberti nos regala ahí un primer guiño, ¿no? Estas banquetas corridas. Luego, digamos, lo que lo emparenta esto con el Palacio de los Medici Riccardi también es trabajar con diferentes tipos de textura, ¿no? En la parte baja, de hecho, utiliza el orden toscano, que es básicamente un orden dórico, pero mucho más simplificado todavía. Eso en la planta baja. En el piano nobile, ¿verdad?, lo que utiliza más bien es el jónico. En el primer nivel, ¿no?, utiliza más bien el orden corintio. Y todo esto, como decíamos, en muchos casos, el límite de las formas, de los volúmenes, siempre suele estar remarcado por grandes cornisas, que en este caso Alberti incluso hace reposar esa gran cornisa sobre unos modillones bastante pronunciados. Aquí lo que debemos reconocer como línea genética de esta obra de Alberti es que definitivamente Alberti hizo esto pensando en el Coliseo romano. Alberti hizo eso pensando en el Coliseo romano. Si ustedes recuerdan el Coliseo romano, es esta infraestructura urbana que tiene justamente los tres órdenes clásicos, ¿no?, en el mismo sentido como lo está colocando Alberti, ¿no? Va del dórico al jónico al corintio. Entonces, eso mismo está aplicándolo Alberti en un palacio. Si nosotros recordamos qué cosa era el Coliseo romano, era una infraestructura pública, ¿verdad? El Palacio de Celay no es público, ¿verdad? Tiene unos niveles privados, aquí vive una familia. Sin embargo, vemos cómo Alberti está empezando a extraer de otros contextos, de otras realidades, algunas cuestiones formales que él está adaptando para el mundo privado. Otro gran tema que aparece en el Palacio de Celay, y es algo que va incluso a trascender el Renacimiento y va a llegar hasta el Barroco y más allá, es cómo organizar una elevación en función a las horizontales y las verticales. Ese va a ser uno de los grandes temas que va a sugerir Alberti con esta fachada. Cómo a un volumen con cierta altura, con cierto ancho, con cierto alto, dotarlo de elementos verticales y horizontales que lo integren, que no lo hagan sentir como si son tres cosas totalmente distintas, ¿no? Tres niveles que no dependen entre sí. Entonces Alberti lo que hace es unificar de alguna manera el volumen con la secuencia, con el alineamiento vertical de las pilastras, que siendo de diferente orden, en realidad terminan leyéndose como un solo elemento vertical debido a que están alineados. Hoy en día eso nos puede parecer muy básico, ¿no? O sea, ¿quién no piensa en eso? Pero este es el momento en el que se está haciendo por primera vez, ¿no? O sea, por primera vez a alguien se le está ocurriendo que esa continuidad es lo que va a resolver la unidad del conjunto. Por otro lado están las horizontales, ¿no? O sea, ya, digamos, tengo un poco trabajada la vertical con la secuencia y el alineamiento de las pilastras, pero ¿cómo hago para que horizontalmente también esto se integre? Lo hago con los entablamentos, ¿no? Aparecen los entablamentos, aparece la gran cornisa en la parte superior. Entonces, ¿cómo integro la vertical? Con la continuidad de las pilastras. ¿Cómo integro en horizontal? Con entablamentos y cornisas. Esa es la respuesta que da Alberti desde el mundo clásico, porque está usando columnas, está usando entablamentos, está usando arcos de medio punto, etc., pero resolviendo bajo otras condiciones.
Algo curioso también del Palacio Rucellai, así como de otros que vamos a ver y hemos visto antes, es que por lo cerca que está todavía de la experiencia gótica, preserva algunos rastros formales, como por ejemplo estas ventanas bíforas. Las ventanas bíforas, que si bien es cierto, son arcos de medio punto, pero son bíforas y nosotros basta con recordar cualquier catedral gótica de Francia y recordamos que solían ser, ¿no?, bueno, ojivales, pero solían ser bíforas, ¿no? Tenían una parte luz en medio, una parte luz y con los vitrales, de colores y la luz, en fin. Entonces hay algo todavía que se conserva del mundo gótico, ¿no? Como les vuelvo a decir, con las ventanas bíforas y el parteluz, ¿no?, que le da también cierta proporción a los baños. Entonces, eso en cuanto al Palacio Rucellai. Ahora, como siempre, veamos esto en unas imágenes. Como les decía, originalmente el encargo que le da el Alberti es de construir solo 5 crujías, ¿no? Pero si ustedes cuentan aquí no hay 5, ¿verdad? Es decir, más adelante hubo una ampliación, pero la ventaja de haber construido con estos módulos era que simplemente era cuestión de proyectar, prolongar los formatos que ya se habían conseguido. Acá aparece la banqueta que les mencionaba, ¿no?, que es el basamento que ha ganado profundidad, y eso permite que haya una relación inusual con la calle, cosa que en ese momento no existía. Muchas de esas cosas nos pueden parecer ahora como muy básicas, ¿no? Poner una banca afuera, no lo hacen, pero estos son los primeros gestos desde el Renacimiento, ¿no? Nadie antes había hecho eso. Eso es lo interesante. ¿Cómo es que llegamos a esto? Como si queremos, como arquitectos, como humanidad, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo así nos llega a parecer que esto es lo que se debe hacer? ¿No? Pueden ver aquí también el trabajo de unos como especie de almohadillado, ¿no?, en la parte baja, y ese almohadillado se conserva en la parte superior, pero va perdiendo formato, ¿no? En la parte baja, en la planta baja, el formato del almohadillado es mayor, y conforme se asciende, ese mismo formato se va perdiendo tamaño. Algunos detalles, lo que les decía, las ventanas, ¿no?, son de medio punto, pero como vemos son bíforas y tienen el parteluz al medio, ¿no? El parteluz es incluso una columna más, ¿no?, que tiene un orden, normalmente jónico. Y aparece el arco de medio punto coronado con esta especie de dovelas y la clave. Algunos detalles, aquí pueden ver, ¿no?, esta banqueta que les menciono hacia la parte exterior, ¿no?, las ventanas a un nivel mucho más alto que el que pudiera permitir algún registro desde afuera. De tierra. Sí, por el color, ¿qué material es? Dijimos que cuando es medio marrón, ya hasta podemos saber cuál es. Arenisca, ¿no? Todos estos marrones que ustedes ven, ¿no?, medio marrones, colores poco tierras, sin dudarlo, piedra arenisca. La piedra serena es medio gris, que es la que usó Brunelleschi, ¿cierto? Bueno, algo del interior, ¿no? No nos hemos referido al patio, hemos dicho que el Palacio Rucellai básicamente hay que entenderlo en elevación, eso es lo fundamental. Sin embargo, en el patio podemos ver cómo persiste esta idea retomada de Brunelleschi, ¿no? Brunelleschi, con esta logia en el Hospital de los Inocentes, había recuperado la memoria, ¿no?, de cómo era posible construir un espacio, ¿no?, protegido, recuperando esta serie de arcos, que en este caso son de orden corintio, ¿no?, con base, fuste limpio, fuste liso, y generan entonces un primer nivel bastante aireado, sombreado, y unos niveles siguientes que son mucho más privados, con vanos mucho más reducidos. Nos vamos ahora a una provincia que no hemos mencionado hasta el momento. Hemos estado hablando de Florencia, básicamente. Por acá está Roma, como para hacernos una idea. Entre Florencia y Roma hay una provincia, ¿no?, llamada Pienza, con Z. Esta provincia está como fuera del radar, o sea,
De hecho, recién la he estudiado haciendo estas clases, recién he descubierto lo maravilloso que es este caso. No suele estar como muy bajo el radar de estos estudios que hay, estos cursos de historia de la arquitectura. Me parece muy curioso porque primero no es ninguna de las grandes ciudades que conocemos, ¿no? Florencia, Venecia, Milán, Roma, no es ninguna. Pero ¿cómo así entra en el radar? Bueno, sucede que ya desde la época paleocristiana, ¿no? Una vez desatado todo el mundo de los apóstoles, etc. Eso lo han visto, entiendo, el siglo pasado, en la historia 1, ¿no? Cuando se desata toda esta corriente de persecución hacia los cristianos y los cristianos que empiezan a hacer su culto de manera muy, muy encerrada, ¿no? Donde incluso son acusados de ser caníbales, etc. Hay una historia muy rica en todo eso. Pero conforme va pasando el tiempo, ellos van logrando una posición cada vez más estratégica, ¿no? Al punto que Constantino lo reconoce, ¿verdad?, como religión oficial, entonces ahí cambia todo. Entonces ahí, digamos, los papas y la presencia de la religión católica cristiana se hace mucho más directa, mucho más notoria, ¿no? Dejan de ser los perseguidos para más bien ser los que persiguen, ¿no? A los herejes, etc. Cosas de la historia. Pero por estos años, estas cosas que ya habíamos hablado habían atacado de manera muy particular a Italia y a Francia, ¿no? ¿Qué cosas se está dando a nivel religioso, político también, ¿no? Sucede que llega un momento entre 1378 y 1417 que por razones que solo lo saben quienes saben más de religión, habían dos papas, ¿no? Había un papa en Aviñón, Francia, y había otro papa en Roma. ¿Por qué? Yo no sé, ¿no? Pero por alguna razón habían dos papas, ¿no? Entonces, no sé muy bien cómo será toda la historia, pero lo que a mí me queda como huella es, si se da eso, es porque la propia estructura interna de la religión cristiana estaba un poco debilitada, ¿no? O sea, para que haya dos que digan que son los papas, hay algo que está raro. Entonces, eso había generado algo que históricamente se conoce como el Gran Cisma de Occidente, ¿verdad? O sea, hay dos papas. Esto se resuelve con una serie de concilios, ¿no? Una serie de reuniones entre sacerdotes, cardenales, etc. Y de todo eso, finalmente sí se logra declarar que de ahí en adelante el papa reconocido será únicamente el que esté en Roma, ¿no? Y Aviñón, Francia, queda como una anécdota, nada más. De hecho, la Iglesia Católica reconoce que a todos estos papas, digamos, todos estos donde hubo doble papa, los llama antipapas, ¿no? Bueno, una vez resuelto todo este asunto interno de la Iglesia, algunos papas, ya con el reconocimiento de Roma, etc., deciden que su imagen, no había sido pues la mejor, no estaban como en la mejor de las posiciones, y descubren que parte de eso tenía que ver también porque habían descuidado su intervención en la ciudad, por andar en estos problemas entre quién es el papa, yo soy el papa, tú eres el papa, etc. Habían descuidado la traducción de su poder materialmente, ¿no? Es decir, hace rato que no habían hecho ni una buena iglesia, un buen monasterio, no había nada de eso, menos en Roma. Entonces, el Papa Pío II, antes un tal Nicolás V había querido hacer algo, no lo hizo tan bien, pero recién con Pío II, en 1458, de 1458 al 64, este es el primer Papa, luego del Gran Cisma de Occidente, que dice, vamos a construir algo que le devuelva la identidad al Papa, ¿no? O sea, que le devuelva esa autoridad, ese poder, esa imagen en Europa y en el mundo. Entonces, el Papa Pío II, como sabía que las cosas habían estado un poco extrañas entre Roma y diferentes ciudades, decide más bien inventarse algo fuera de las ciudades más grandes. Así que mira la provincia donde él había nacido. Pío II había nacido en Pienza, con Z. Y en esta provincia, que era en realidad una provincia
como les decía, fuera del radar, una ciudad que básicamente había quedado con huellas medievales, no había gran obra contemporánea, digamos, para esa época. Ahí es donde él decide hacer un conjunto increíble. Obviamente, el Papa jamás agarra una piedra ni un pico, ¿no? Necesita su arquitecto. Entonces, ¿quién es el arquitecto de este Papa? Es un tal Rosellino, ¿no? Rosellino, parece que se pronuncia. Y este arquitecto se va a encargar de construir esto que vemos acá. Tiene esta idea bastante recurrente de construyamos una mini ciudad, ¿no? En una de las partes más altas de Piensa. Pero eso le significaba algunas cosas, algunos problemas, ¿no? Porque la parte más alta era también la parte donde todo estaba más estrecho, había construcciones resistentes, o sea, había como mucha cosa tensa ahí. Sin embargo, Pío II, ¿no? Con la autoridad del cielo, dice, no me importa, lo vamos a hacer aquí. Entonces, se tiene que hacer. ¿Y qué es lo que se hace en este espacio? Básicamente lo que solicita Pío II y este arquitecto Rosellino le termina construyendo para él es, por supuesto, una catedral, ¿no? Este era un pueblito básicamente, no necesitaba una catedral, bastaba con una iglesia, una capilla, pero ahí veamos la ambición de este papa, ¿no? de querer traducir su poder en algo que esté, digamos, a la altura de precisamente de sus ambiciones. Entonces había que hacerle una catedral, había que hacer además un palacio comunal, una especie de local comunal, que tampoco era necesario porque no había tanta gente en este pueblo como para que haya ese edificio, pero el Papa manda, ¿verdad? Hubo que hacer también un palacio episcopal, ¿no? Que es como un anexo también de la catedral, eso está hacia este lado, y hacia este otro lado, por si fuera poco, el Papa Pío II también pide que se le haga su casa, ¿no? El palacio, ¿no? Que es conocido como el Palacio Piccolomini. Es como decir el palacio chiquitito, ¿no? Piccolo. Piccolomini, ¿sí? Entonces, en este espacio, ¿no? Que como les decía, es casi un residuo así medio entrampado de Piensa, ¿no? Porque el Papa quería que esto sea en la parte más alta, etc. En ese espacio, Rosellino tiene que resolver cómo meto, ¿no? ¿Cómo diablos meto 4 edificios con una plaza y tiene que haber catedral y este papa quiere además tener su casaza? Entonces, ¿cómo meto todo eso, no? Es una situación muy, muy interesante. Entonces, hablemos primero sobre el palacio, ¿no? La casa de este papa, que iba a ir ahí y de hecho fue a vivir ahí, era como su lugar de vacaciones, digamos, ¿no? Su casa de campo del papa. El Palacio Piccolomini que ustedes me ven en esta zona son básicamente en planta 2 cuadrados, ¿no? Uno de estos cuadrados, el que está más próximo a la calle y a la plaza, tiene toda la parte techada, ¿no? Con un patio al medio, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en los palacios, ¿cierto? En el Medici Riccardi, en el Palacio Rucellai, era muy común que el palacio sea así, ¿no? Una serie de construcciones, de espacios que giran en torno o se articulan por un patio central. Eso, hasta ahí no hay ninguna novedad. Rosellino lo estaba estafando al Papa, ¿no? Porque eso lo podía hacer Alberti, lo podía hacer Michelozzo, cualquiera lo podía hacer. Lo que empieza a definir a Rosellino como el arquitecto de Pío II, y de hecho seguro Pío II quedó congraciado con él, fue que estábamos en una zona que diríamos provincial. O sea, había un valle cerca, había una visual totalmente despejada. Esto no es Florencia, donde uno podía abrir una ventana y tenía más construcciones, tenía pináculos, torres, campanarios, cúpulas. No es esa la carga del paisaje, ¿no? Porque aquí estamos en un valle. Entonces, eso pienso que fue como el detonante para las ideas de Rosellino. Dijo, ¿qué pasaría si en vez de lo que hace Alberti, ¿no? En vez de que yo haga lo que hace Alberti, que cierra sus palacios y solo los relaciona con banquitas hacia afuera, ¿qué pasa si yo abro totalmente una de las caras de este palacio para mirar? Otra vez, hoy día, ahora nos puede parecer, eso cualquier estudiante de primer ciclo lo hace, ¿no? O sea, tienes el mar, tienes el campo, pones una ventanaza y ya está. Pero otra vez, estas son
los primeros descubrimientos casi. Es como encontrar de dónde viene esto que tenemos nosotros de querer mirar el paisaje, cómo lo hacemos, cómo lo miramos. Bueno, ahora vamos a aprender una de las soluciones que se da en el siglo XV. Adicionalmente a esa visual que Rossellino le va a proponer al Papa Pío II, es decir, Papa, usted va a poder mirar todo el valle, se va a sentir el dueño del mundo. Adicionalmente a eso, como hemos dicho, todo esto no es solamente forma, hay que resolver la función, innegablemente. Entonces, el palacio, como estamos en una zona de provincia, es una provincia básicamente, una aldea casi, uno tiene que hacerse de los recursos que los traen no necesariamente de Piensa, porque más bien vienen desde otras partes. Hay que recordar que no es una ciudad súper desarrollada, que cuenta con todos los medios y que hay muchos mercaderes, etc. No es así. Lo que uno puede conseguir más bien lo consigue a partir de sus viajes hacia otros pueblos y va extrayendo materiales, víveres, etc. y los va acumulando. Eso no pasa en Florencia, por ejemplo, ¿no? En Florencia tú abrías la puerta, caminabas, ibas por acá, por allá y podías comprar y vender lo que quisieras. Acá no ocurre eso. Eso significa que había que pensar para el Papa un espacio para que él pueda almacenar, para que él pueda guardar los víveres, las cosas que él pueda conseguir de estos viajes a diferentes pueblos. Pero ahí Rossellino mata, por decirlo así, dos pájaros en un solo tiro. ¿Por qué? Porque al estar en una parte alta tenía la dificultad de la pendiente, ¿no? Esa es una cosa, hay una pendiente, o sea, hay un súper desnivel acá que no se sabe muy bien cómo estabilizar, ¿no? Si no lo hago bien, se me viene abajo el Papa. Y por otro lado, está la necesidad de tener grandes depósitos, grandes almacenes, para poder guardar aquello que se saque desde otros lados. Entonces lo resuelve Rossellino, como están viendo aquí ustedes en este corte esquemático, ¿no? Haciendo una especie de caverna en la parte baja, ¿no? Excava toda la parte baja, una especie de catacumba casi, y aquí decide meter todos los depósitos del Papa, dejando totalmente despejada la planta, el nivel superior, para un super jardín que iba a embellecer todas las mañanas del Papa Pío II en sus vacaciones de verano. El Palacio Piccolomini, entonces, si vemos primero esta sonometría, notamos que hasta aquí es como muy común, ¿verdad? O sea, es un típico palacio, ¿no? Como en Florencia, etcétera, con su patio en medio, con arcada perimétrica, pero acá empezamos a notar el elemento que le da total identidad a este proyecto. Lo que se inventa Rossellino, que me parece fabuloso, es él era consciente que acá tenía un volumen, prácticamente. ¿Cómo hago yo para mirar, ¿no?, a ese valle? Lo que él se inventa es algo así como una especie de pantalla, ¿no? Un muro pantalla que va a tener una triple logia, ¿no?, de diferentes órdenes para mirar el paisaje. O sea, no es solo abrir un hueco, ¿no?, dejar abierto y mirar, sino recupera una vez más estos experimentos que, por ejemplo, ya había hecho Brunelleschi con las logias, ¿no? Y no hace una, hace 3 logias para mirar el paisaje. Pero esto, cómo amarra con el resto del edificio, el resto del conjunto, es como una especie de pantalla, ¿no? Es decir, se logra leer al volumen independiente casi de este muro que contiene a las arquerías. Y sobre eso, el gran jardín, ¿no?, en esta parte, que además va a ser un tema muy, muy importante. Vamos a regresar a esto sobre el final de la clase, porque yo no sé cuántos jardines medievales recuerdan ustedes. ¿Quién me dice un jardín medieval? Ya le ponemos 20 en la práctica. Un jardín medieval. Ya no viene ya el viernes. No existen, ¿no? O sea, en el medioevo el tema es teocéntrico. Bíblicamente, ¿a qué está asociado todo este mundo bucólico de las plantas, de los bosques? ¿A qué está asociado? ¿Dónde se extravía la gente? En los bosques, ¿no?
¿Dónde está el origen del pecado, de todo en el bosque, en los frutos, en los árboles? Es decir, algo que de alguna manera le había negado a la humanidad el medioevo había sido su experimentación de los jardines, del paisaje. Eso queda anulado, ¿no? No hay, uno no puede recordar un gran jardín medieval, no existe, ¿no? Todo eso tiene una connotación más bien negativa, ¿no? El bosque es el espacio de la perdición. El bosque está asociado con perderse, con alejarse de la verdad, ¿no? Uno va al bosque a perderse, no a encontrarse a sí mismo, como luego se va a entender más bien, ¿no? Entonces acá va a ser muy interesante cómo el jardín va a empezar a tener de a pocos otra connotación, ¿no? O sea, el jardín ya no es el lugar para perderse, de hecho esta es la casa de un papa, ¿no? O sea, el jardín va a empezar a tener otra clase de atributos, pero resuelto en clave renacentista, o proporción. La fachada del Palacio Piccolomini también es interesante, tiene un poco este gesto, como decíamos, de lo que hemos visto ya en Alberti, en Michelozzo, ¿no? de trabajar con estos tres niveles, tener la secuencia de las pilastras en vertical, dar la continuidad horizontal a partir de los entablamentos y las cornisas. O sea, por ese lado no hay mucha innovación. ¿Dónde está la innovación aquí? Me parece fabuloso también. Este Rosellino está como escondido, ¿eh? No es un arquitecto que se estudie mucho, pero es muy bueno, me parece muy bueno. Rosellino, que había estudiado perspectiva, gracias a Alberti, gracias a Brunelleschi, se da cuenta que si las alturas de los tres niveles es exactamente la misma, la perspectiva va a deformarse, ¿no? O sea, va a aparecer siempre que hay un piso fijo. Consciente de eso, hace que los niveles tengan diferentes alturas. Esto ya lo habían hecho los griegos, con sus columnas, ya las deformaban un poco. Eso lo hace este Rosellino, ¿no? O sea, si ustedes, yo les hago estos dibujos un poco para que ustedes digan, pero eso será así, a ver, voy a buscarlo, ¿no? Esto están haciendo, ¿no? Están buscando ustedes por su cuenta las plantas, los cortes, ¿sí? Muy bien, ¿no? Para que cuando ustedes vean la elevación se fijen de verdad si es que los niveles tienen la misma altura o no, ¿no? Hay un tema ahí muy interesante y que está resuelto con la perspectiva. Bueno, ventanas bíforas, parteluz, en ese sentido no hay mucha innovación. Dijimos que el otro gran edificio de este espacio monumental, podemos decirlo, es la catedral. La catedral, que también es de Rosellino, ¿no? Bernardo Rosellino. Rosellino, por cierto, faltaba más, había sido pupilo de Alberti. Que no. Si no lo hubiéramos dicho, igual, hubiera sido. En esta catedral, fíjense cómo deliberadamente Rosellino propone otro lenguaje. Poco a poco se va entendiendo que la arquitectura religiosa tiene una serie de lenguajes, de claves, mientras que la arquitectura no religiosa o cívica tiene otro lenguaje. Es decir, poco a poco cada cosa está encontrando su forma de representarse en el espacio. Porque cuando vemos la catedral, ¿no? Aquí no hay almohadillados, aquí no hay ventanas bíforas, no hay nada de lo que hemos visto en el palacio. Lo que hay más bien es esta estructura, ¿no? Con una cubierta, con un techo a dos aguas, ¿no? Este tímpano, ¿no? Que internamente tiene otra solución, ¿no? Pero que hacia la fachada se presenta así, como si fuera un techo a dos aguas, donde hay una secuencia de 4 grandes pilastras. Estas pilastras que abarcan no solo el nivel, no solo uno de los niveles, sino que, digamos, integran más de un nivel, se le conocen como pilastras o columnas de orden gigante, ¿no? Este es el famoso orden gigante, donde la pilastra no se detiene únicamente en la cornisa de su propio nivel, sino que la traspasa al punto de que tiene una escala mayor. Otra vez, estos gestos a nosotros, a ustedes que están a más de la mitad de la carrera, nos pueden parecer como muy obvios, ¿no? O sea, entender que el edificio tiene 2 escalas, una escala urbana, ¿no? Y una escala peatonal.
Pero aquí, por primera vez, a alguien se le está ocurriendo que una cosa es relacionarse con lo urbano, que demanda una escala como esta que es de orden gigante, y otra cosa es relacionarse con el que va a entrar por la puerta. Y el que va a entrar por la puerta, entonces para él sí, unos arcos de una menor altura. Entonces, por primera vez están dándose esas respuestas, ¿no? O sea, este edificio, esta catedral de Piensa, es de los primeros casos en donde el arquitecto está demostrando que es consciente que hay una escala urbana que la resuelve con unos objetos de cierto tamaño y hay otra escala peatonal que la resuelve de otra manera. En ese sentido, Rossellino es fabuloso. Algo de imágenes aquí para que vean que esto existe y no me lo he inventado, ¿no? La catedral, la pueden ver aquí. Esta torre, por cierto, está retrasada. En el dibujo quizá parecía que estaba adelante, pero no, está retrasada. Eso significa que la fachada queda totalmente simétrica. El Palacio Piccolomini está por esta zona. Aquí pueden ver este vacío que es del patio central. Aquí están, digamos, las ventanas bíforas que coronan los niveles superiores. Este es el Palacio Comunal, del cual no hemos hablado mucho, también por tiempo, pero si lo estudian ustedes van a ver que es genial. Tiene una logia en esquina muy simpática. Y como les decía antes, esto no es Florencia, ¿no? Donde la ciudad está mucho más ocupada, saturada, hacinada hasta cierto punto, sino que este es un paisaje provinciano donde la vista hacia el valle es algo que determina el proyecto. Es por eso que sobre este lado, Rossellino va a regalarnos esta triple logia de la que hemos estado hablando, que de hecho es este, ¿no? Se retoma está presente en todo caso este tema de cómo integrar una gran fachada, ¿no? Y en este momento la respuesta que se da es integrarlo a partir de los ejes verticales con las pilastras y columnas y las horizontales con cornisas, entablamentos, parapetos, balaustradas, etc. Fíjense ustedes en la calidad de este espacio, ¿no? Les vuelvo a decir, puede parecernos nada hoy día, ¿no? ¿Quién va a hacer un edificio así, verdad? Pero en realidad hay que entenderlo más en su condición espacial, en esto de abrirse el paisaje, pero mediados por una galería que le va a dar protección, pero que a la vez el elemento, esta pantalla necesita un orden, una retícula para que se sienta como un solo elemento. Hacia la parte baja, que está más vinculada al jardín, con arcos de medio punto, ¿no? Le da, digamos, este gesto más abierto, más aireado, y en los niveles superiores más bien trabajar los vanos adintelados, con arquitrabe, ¿no? Entonces, arcos de medio punto en la parte baja y arcos adintelados o vanos adintelados en la parte superior. El superjardín y el basamento de piedra que les mencionaba, que es donde se ha escondido toda la parte funcional del edificio, los depósitos, la zona donde se guardan los granos, etc. Esta es la catedral, ¿no? Pueden ver aquí la torre campanaria, ¿no? Que se está asomando, y como les decía, está sobre la parte más alta de Piensa. Vemos aquí esta triple logia, ¿no? Incluso aquí este detalle interesante de cómo el arco de medio punto tiene por detrás todavía este elemento plano, y al punto que la logia superior sí ya tiene el elemento totalmente plano. O sea, no hay que leerlo tanto como la forma, sino como los gestos proyectuales que están detrás, ¿no? O sea, la transición. ¿Cómo paso del arco a la recta? ¿No? De frente de arco y recta. No. ¿Qué hace Rossellino? Se genera un nivel intermedio donde el arco y la recta conviven. Y en el tercer nivel recién aparece la recta sola, ¿no? O sea, si nosotros leemos esto con ojos de arquitecto y arquitecta que quiere aprender, hay muchas cosas que podemos aprender para hacer edificios de hoy, no del pasado. Este es el gran jardín del Papa Pío II, que como ven tiene una relación muy, muy directa con la catedral. Esta es la fachada de la catedral precisamente, ¿no? Trabajada con piedra. Esto es lo que les decía, ¿no? Sobre el orden gigante de estas pilastras enormes, que apenas si pueden ser un poco achatadas por estas cornisas continuas, pero la fuerza de la pilastra es tal que esto no termina de quitarle la fuerza, absolutamente.
Esto es, digamos, lo que está a escala urbana y a escala peatonal, a escala más doméstica, más bien están estas otras columnas más esbeltas de orden corintio. O sea, la convivencia de dos escalas en una misma solución. El interior, ¿no? Ustedes pueden ver, son bóvedas de nervadura, ¿verdad? Internamente las columnas también son poligonales, ¿no? Y de orden, me parece, corintio, ¿no? O similar. Pasamos ahora a Santa Andrea de Mantua, o también conocida como Basílica de San Andrés. Estuvimos viendo a Alberti, luego vimos a un tal Rossellino, un desconocido para la historia de la arquitectura, pero ya ven que es un buen arquitecto. Y ahora volvemos a Alberti. ¿No? ¿Qué está haciendo Alberti? ¿No? ¿Con qué nos va a sorprender ahora Alberti? Bueno, esta es una basílica, ¿no? Es una iglesia, digamos, que tiene cosas muy particulares. Primero que hasta este entonces era bastante común resolver las iglesias como las resolvía Brunelleschi. ¿Cuántas naves tienen las iglesias de Brunelleschi? Las dos que hemos estudiado. 3, ¿verdad? Nave central y 2 laterales. Todo el mundo hacía eso, todo el mundo le creía a Brunelleschi, ¿no? Brunelleschi, ¿no? San Lorenzo, Santo Espíritu. Pero Alberti dice, pero espera, yo he hecho un libro, he hecho un tratado de arquitectura, o sea, si hay alguien que puede innovar, puedo ser yo. O sea, puedo recuperar otras cosas. Entonces, ¿qué pasa si hacemos más bien una sola nave? Vamos a hacer una sola nave. Ahora, igual, importante entender cómo llega a esa solución, ¿no? O sea, ¿por qué una sola nave? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 10? Etcétera. Llega a una sola nave porque, y en esto creo que hay que ser muy conscientes, el programa funcional es menos complejo que el de una basílica convencional. Una basílica convencional, no solamente es la iglesia en sí, sino que suele tener capillas para adorar a otros, digamos, a santos o personajes ilustres de la iglesia, suele tener el monasterio muy cerca, tiene la zona donde está el sacerdote, o sea, no solo es ese elemento, sino que va de la mano de otros elementos que lo van tironeando, y eso no deja que se resuelva en una sola nave, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en este caso de San Andrea de Mantua? Lo que pasa es que era una iglesia que se erigió para poder adorar y recibir a todos los peregrinos que iban a venir a adorar la exhibición, según se dice, de la sangre de Cristo, ¿no? Algún resto de lo que se cree, de lo que se afirma que es la sangre de Cristo en alguna tela, etc. Entonces, esto genera olas de peregrinos pues constantes. Entonces la basílica tenía que ofrecer un espacio lo suficientemente funcional, ¿no? Donde no haya columnas al medio que estorben el recorrido de los fieles. Y adicionalmente, como el objetivo era solamente exhibir, ¿verdad?, ese manto, entonces el programa era mucho menos complejo, ¿verdad? No había todo el repertorio de los santos y la Virgen y todo, sino simplemente algo muy puntual, la sangre de Cristo. Entonces, eso aligera el programa, ya no lo hace tan complejo. Entonces, eso le permite a Alberti decir, bueno, entonces hagamos una sola nave. Si es tan sencillo, hagamos una sola nave donde toda la visual esté dirigida hacia el altar, donde no haya columnas intermedias, chao arco formero, chao todo eso, y vamos a ver cómo se hace. Entonces, internamente, lo que hace Alberti es precisamente una sola nave, el techo es un artesonado increíble, una gran cúpula, ¿no?, sobre el crucero, que ya lo vamos a ver también, y se inventa una cosa que es increíble en esta solución de estos como capillas laterales que finalmente sí se colocan, pero por temas estructurales también, ¿no? Porque hay que recordar que no hay columnas en naves laterales, entonces era necesario que ahí donde están las capillas se escondan los contrafuertes. En eso también es innovador Alberti, ¿no? Porque normalmente el contrafuerte, ¿cómo era? Siempre se exhibía hacia afuera, ¿no? Quedaban ahí los huesos del edificio hacia afuera. En este caso Alberti dice, ¿por qué tiene que quedar así, no? ¿Por qué mejor no metemos los contrafuertes
y aprovechamos para generar estas capillitas de tal manera que hacia afuera me queden unos planos lisos. Otra innovación del Alberti. Pero el haber metido los contrafuertes le generaba pues unos muros bastante gruesos hacia el interior. Entonces, en esos muros gruesos, Alberti se inventa unas capillas fabulosas, que las vamos a ver. Y sobre la fachada también, es una fachada muy racional, muy, digamos, calculada al mínimo detalle por Alberti, ¿no? Nuevamente aparece esto del orden gigante, ¿no? Unas pilastras que le van dando la escala urbana y otras más pequeñas que dan la escala peatonal. Lo mismo con las puertas y el tímpano triangular que corona la elevación. ¿Ve? Entonces aquí los contrafuertes, como ven ustedes, no sobresalen sobre el plano lateral, sino que quedan escondidos dentro de este gran muro, ¿no? Es decir, aparecen recién a partir del segundo nivel, no sobresalen del plano, quedan escondidos. Como si fueran parte del muro. Son como si fueran parte del muro, exactamente, ¿no? Aparece aquí este torreón, ¿no? La torre campanaria, ¿no? Como casi siempre un estilóbato, o sea, una secuencia de gradas que son la antesala a la basílica. Se inventa una especie de arco de triunfo en esta zona que ya la vamos a ver, que viene a ser como la fachada, y la cúpula, que en todas las basílicas siempre es un tema a resolver. ¿Es de arenisca? ¿Era de arenisca? Esto de aquí es mármol, ¿no? Si ustedes cuando vean el PDF quizá lo van a notar más, esto no tiene ese marrón que le vemos a los palacios, ¿no? Esto sí es mármol, esto de acá es ladrillo, ¿no? Arenisca no hay aquí, me parece. Entonces, si estudiamos un poco la elevación de lo que propone Alberti, nuevamente notamos estas pilastras de orden gigante. Su cometido es vincularse con la ciudad, con lo urbano, con la escala de la ciudad, y estas otras columnas más menudas son para el peatón. El arco de medio punto, que como vemos nos está haciendo una evocación a un arco de triunfo romano, nuevamente Alberti demostrando que ha estudiado a los romanos. En el Palacio Rucellai nos demostró que había estudiado el Coliseo Romano. Con esta portada nos está revelando que él ha estudiado los arcos de triunfo. Por todos lados demuestra la cultura que lleva consigo. Y lo interesante de esta portada es que avanza sobre el plano de la fachada, ¿no? Al punto que genera un arco de triunfo habitado, ¿no? Porque si ustedes se percatan aquí por las sombras, es posible estar en este espacio antes de ingresar a la basílica. O sea, hay como un espacio previo, ¿no? Con una serie de bóvedas que permiten protegerse del sol y tener de hecho un espacio intermedio antes de ingresar a la basílica. Eso no existía hasta ese momento, ¿no? Y Alberti lo resuelve utilizando o recuperando esta idea de arco de triunfo. El interior que les mencionaba, a mí se me hace aquí veo algo como medio islámico, ¿no? La carga ornamental es inusual, ¿no? Fíjense en la bóveda, el artesonado, ¿no? Como lo que tiene estos casetones que le vemos, por ejemplo, el Panteón de Agripa, ¿no? En Roma. Algo similar vemos acá. Y lo que les decía, ¿no? Como los contrafuertes, Alberti ha dicho, no los voy a sacar, sino que los voy a meter al espacio, entonces le voy a generar unos super elementos estructurales hacia el interior. Pero no puede quedar eso como una cosa que estorbe, ¿no? Entonces lo que hace es, pueden ver ustedes, lo va aligerando un poco al contrafuerte, ¿no? Lo va vaciando un poco con pequeñas perforaciones, incisiones, y en los huecos, ¿no? Entre contrafuerte y contrafuerte va generando unas capillas con estas bóvedas también artesonadas. Entonces genera un ritmo con las pilastras, ¿no? Perdón, con los contrafuertes hay un ritmo, y luego internamente hay otro ritmo que lo van dando las capillas. Hemos hablado de logias como los espacios iniciales, ¿no? Con los que los mercaderes empiezan a mostrarse al mundo, y este sentido mucho más secular de sus actividades, pero secular sin desligarse de lo mitológico, de la memoria.
hemos visto palacios, pero hasta aquí los palacios siempre tienen no escapan de tener como una imagen como de fortalezas, ¿no? Recuerden el Medici Riccardi, el Rothschild, se sienten como fortalezas, por más que Alberti haya puesto esta banquita afuera, por más que haya un tratamiento epidérmico con el almohadillado, etc., siempre tienen este sentido como de ser fortalezas, ¿no? Es más el lleno que el vacío. El contacto con el exterior es mínimo y en todo caso el más arriesgado hasta aquí que hemos visto es lo hecho por Rossellino, ¿no? Que abrió una triple logia hacia un jardín. Pero sobre estos últimos años, los Medici, para variar, van a solicitar a este arquitecto, Giuliano da Sangallo, van a solicitarle hacer su casa de campo. Y sin pensarlo, o sin querer inicialmente, van a propiciar la aparición de una nueva tipología, las villas renacentistas. ¿Y eso por qué? ¿No? Porque como estamos en un contexto distinto, no estamos nuevamente en el contexto de la ciudad, donde eso exige resolver un volumen de una manera muy racional, sino que estamos en el contexto del campo, entonces eso le va a permitir al arquitecto mayores libertades, como Rossellino. Aunque Rossellino tenía mitad barrio, mitad paisaje, ¿no? Porque tenía una calle hacia la que daba la plaza donde estaba la catedral, entonces ahí no se podía abrir. Pero hacia el otro lado, hacia el lado del Valle de Orcia, sí tenía la supervisual. Por eso es que su trabajo se entiende como un volumen, como una pantalla. En este caso es diferente, porque esta villa va a tener paisaje por sus 4 costados, ¿no? Entonces no va a tener esta restricción de hacer volúmenes, sino que va a más bien ser una exploración de cómo abrirse el paisaje, ¿no? Cómo mediar con el paisaje, en una relación donde las visuales están por todos lados, o hay buenas visuales hacia todos los lados. Entonces lo que propone este Sangallo es, bueno, hagamos, ¿no? un volumen, ¿no? Un volumen compacto que resuelva todas las funciones, ¿no? de esta casa, no deja de ser una casa. Y luego exploremos este tema que ya Rossellino lo había explorado, ¿no? Los jardines, ¿no? Exploremos con los jardines, ¿qué podemos hacer con eso, ¿no? Hay tanta área, estos Medici tienen tanto dinero, sus terrenos son tan grandes, que da lugar incluso para pensar en cómo trabajar esas áreas verdes. Si vemos esta imagen de acá, una especie de sonometría, notamos que este es el jardín delantero. Básicamente esto se ha resuelto con una plataforma que tiene una arquería continua, perimétrica. Esta plataforma, como en el caso de Rossellino, sirve para resolver todos los servicios, ¿no? Ahí están los depósitos, hay incluso caballerizas, ahí viven los empleados. Todo este gran zócalo con arcos y bóvedas, ya vamos a verlas, sirve para resolver toda esa parte, ¿no? O sea, todo eso en ese nivel. De tal manera que si ya el terreno era alto, es aún más alto si es que suspendemos la casa sobre este gran zócalo, ¿no? Entonces la casa en sí misma, la casa de los Medici, que es este volumen en H, ¿no? Queda elevado sobre esta gran plataforma súper funcional de servicios. Por si fuera poco, se permite también otros temas de cómo relacionar la arquitectura, el volumen, la forma con el espacio abierto. Alberti no había tenido esa opción, ¿no? Había trabajado ahí en medio de calles, ¿no? Y había hecho una banquita, pobrecito, ¿no? ¿Qué cosas se puede permitir Sangallo? Él se imagina, ¿qué pasa si llegamos por un eje, ¿no? Con una triple arcada de remate, y hacia los lados disponemos unas escaleras curvas que vayan ascendiendo simétricamente? O sea, otra vez, eso no ocurre solamente porque Sangallo sea un genio, que le haya gustado la geometría, ¿no? Sino ocurre porque las condiciones se lo están permitiendo, ¿no? Medici, hay dinero, paisaje abierto, no estás en la ciudad, tu relación con el exterior, puedes innovar más con eso. Acá hay un detalle de la escalera, ¿no? Escalera curva que va ascendiendo hacia la plataforma superior.
Evidentemente, como esta gente tiene tanto dinero, tiene tanto poder, lo malo de tener tanto dinero es que hay que cuidarse, hay que estar atento, ¿no? Si andas con un sol 50, no pasa nada, ¿no? Pero si tienes 120 soles, ¿no? Andas así, ¿no? Lo mismo le pasa a los Medici, pues, no tienen 120 soles, ¿no? Tienen un montón de plata. El otro día dijimos cuánto ganaba un maestro de obra al año, ¿se acuerdan? En promedio, 100 florines al año. 100 florines al año, ¿no? Y eso fue lo que empezó a ganar Brunelleschi al mes, cuando resolvió la catedral, la cúpula de la catedral. Entonces, los Medici, claro, tienen como, en esta villa, tienen esta frescura, ¿no? De tener un volumen en H, con esta escalera, curva. Por cierto, la hizo fue recta, pero luego San Carlos se retractó y la hizo curva. Pero la noción de poder nuevamente se hace presente, ¿no? Esto que hoy en día lo vemos en nuestras rejas, en nuestras barreras que hay por todos lados en la ciudad, también está acá, solo que de corte imperial, ¿no? Un gran cerco, ¿no? Perimétrico, que no va a tener la dureza de la muralla medieval. Recuerden ustedes las murallas medievales, la altura, la fosa, ¿no? Los cocodrilos abajo. No va a tener esa dureza, va a ser una muralla suavizada, ¿no? Porque a esta élite le interesa suavizar las cosas, ¿no? Que no se entienda que el poder es un poder dictatorial, sino es un poder casi como que es necesario. De hecho, esa es la gran, creo que es su gran consigna, ¿no? Hacer sentir que su poder es necesario para los demás, porque ellos son los que invierten en la ciudad y en sus infraestructuras. Los Medici son los que hicieron el Hospital de los Inocentes, ¿no? O sea, es como decir, mira, más vale que a mí me vaya bien, porque cuando me va bien a mí, le va bien a todo Italia, ¿no? Entonces, eso permite que de alguna manera se suavice esta muralla y termine siendo, digamos, un muro perimetral más que una muralla. No obstante, en las esquinas tiene estos torreones de vigilancia, ¿no? Siempre hay una inseguridad de por medio, pero la entrada, ¿no? Va a tener un corte totalmente distinto, ¿no? Este es un remate trapezoidal, ¿no? Con una especie de almohadillado que permite el acceso justamente por este eje que estábamos comentando hace un momento. Ahí está. Esta es una pintura que parece, digamos, es como una pintura que nos permite entender cómo era la distribución de esta pieza arquitectónica, ¿no? Ustedes pueden ver aquí las dos escaleras rectas, como les mencioné, inicialmente las imaginó así San Galo, pero luego, ¿no? Por alguna razón las hizo curvas, ¿no? Igual estaba muy marcado este eje de simetría. Pueden ver que persiste esta idea como de fortificación, sí, pero las murallas se han suavizado, ¿no? Casi hasta parece, esto tiene más aspecto oriental, ¿no? Medio chino. Ustedes recordarán, ¿no? La ciudad prohibida era así, un gran zócalo ciego, y encima recién unas arcadas de madera y todo, ¿no? Es casi eso, ¿no? Sobre el eje de simetría, los dominios de los Medici, sus áreas de cultivo y todo de lo que ellos son dueños. La gran plataforma inferior, ¿no? Que sirve para almacenar todo lo que se extrae de la tierra, y la casa sobre dicha plataforma. Por si fuera poco, este eje de acceso está reforzado también por una máscara en esta zona, que es lo que le da la fachada principal, que es como una reminiscencia a un templo griego, ¿no? Hexástico, 6 columnas, con tímpano triangular. Entonces aquí hay como muchas cosas que San Galo está tomando, ¿no? Lo griego en esta fachada, ¿no? Que es claramente un templo, hay una evocación clarísima. Está tomando algo de lo medieval, un poco con esta especie de muro perimétrico pero suavizado. Está también como recogiendo algo de Rossellino con esta idea de los jardines y de lo verde que puede sumarle al edificio. Y se está liberando un poco en cómo resolver la arquitectura y su relación con el exterior, ¿no? Justamente por estar trabajando fuera de la ciudad,
se está permitiendo este tipo de gestos interesantes, con escaleras imperiales, simétricas, con arcadas, etc. Este es el conjunto en la actualidad, digamos. O sea, hay muchas cosas que no pertenecen a la época que estamos viendo. Posiblemente esto haya estado mucho más despejado todavía. Esta es la escalera imperial que les mencionaba, ¿no? Simétrica, que te permite ascender a este piano nobile, ¿no? Realmente acá creo que se entiende más la idea de piano nobile, ¿no? Y la planta baja es esta de servicio. De hecho, no solo está diferenciada la plataforma del volumen, no solo por la geometría, como vemos usa arcos de medio punto en la parte baja y en la parte del volumen usa más bien vanos adintelados. No solo se diferencian por eso, también se diferencian por el color. Incluso por lo rústico del material. La parte baja está resuelta con ladrillo, la parte alta está enlucida. O sea, son detalles que otra vez nos pueden parecer muy básicos, eso lo hace un maestro de obra, qué sé yo, pero son los inicios de cómo la arquitectura del Renacimiento está buscando lenguajes que hagan, que le den claridad a las formas, ¿no? Hasta cierto punto. Una claridad que se consigue con el material, con la proporción, con lo que va arriba, lo que va abajo, con la geometría, que uso arcos para una cosa y vanos adintelados para otra, etc. ¿Me podrías hacer comparación con lo del Palacio de Medici, que hay como la construcción es en 2D, por así fachada, aquí es más volumétrico? Sí, claro, es como si tuviéramos ese gran palacio que lo empezamos, ¿no? a extruir, a jalar, a tironear y posiblemente nos pudiera salir algo así, ¿no? Aunque aquí, a diferencia de los otros palacios, como de Alberti o Michelozzo, aquí no hay pilastras, por ejemplo. Aquí no está el reto de cómo, ¿no? Las pilastras dan continuidad vertical, los entablamentos la horizontal. Aquí eso no está porque, si nos damos cuenta, el volumen en H se entiende como una sola cosa, ¿no? No hay presencia de entablamentos, no hay cornisas. Se lee como un solo volumen. Buen apunte ese. Ya. Acá está esta especie de máscara, ¿no? Del templo griego hexástilo, que aparece como una vez más una reminiscencia al mundo que se está buscando, con el que se está buscando emparentar a toda esta clase adinerada. Decíamos temprano que lo interesante de esta clase adinerada que da origen al Renacimiento es que no busca tanto el imponerse en la ciudad por el poder de su dinero, sino con su dinero, sí, su capital, pero apelando a la memoria. O sea, usa la memoria, usa la historia para validar su poder. Por eso es que los Medici usan a los romanos, a los griegos, etc. O sea, ya quisiéramos una clase de gobernante así, ¿no? Que use la memoria, el pasado, y que valide su poder con eso y no solo por... En fin, ese es otro curso. Acá pueden ver las arcadas de la parte inferior, ¿no? Que no por ser de servicio son cualquier cosa, en realidad son resueltas también con bastante gracia. Y de hecho esta atmósfera rojiza que se puede ver en el interior está proporcionada por el ladrillo, ¿no? Que pueden ver aquí es lo que ha resuelto estas columnas. Las bóvedas son de nervadura, hay registros visuales que se proyectan hacia el infinito, como vemos acá. Nuevamente estamos en el paisaje, no es la ciudad, o sea, yo puedo jugar con las visuales, puedo generar perspectivas infinitas donde no haya obstáculos a lo que se está mirando. Casi siempre, ¿no? Bueno, siempre en realidad estos tipos de palacios, ¿no? Encargados por mecenas tienen los escudos también de las familias, ¿no? Los Medici tienen sus escudos, los no sé quién tienen sus escudos, y eso va también como parte del repertorio formal. Les menciono eso porque cuando veamos, por ejemplo, barroco arequipeño, eso está presente, ¿no? Los escudos de las familias, etcétera, también son objetos escultóricos que van en las fachadas. Esta es la escalera, simétrica, curva hacia los dos lados. Hay una arcada que, si ustedes notan, es distinta en color y en solución a lo que vemos hacia los lados. Hacia los lados hay unas arquerías más bien rojizas de ladrillo, etc. Pero en esta zona, que es la que está justo sobre el eje del acceso, estos arcos son trabajados con otra mano, con otra técnica. Aparecen estas hornacinas.
¿cierto? Preparando estas clases descubrí que hay otra forma de diferenciar cuando esto está vacío de cuando tiene una estatua, ¿no? Porque han visto que a veces esto tiene estatuas y a veces no. Cuando no tiene estatua es hornacina nada más. Cuando tiene hueco y aparte de estatua se le llama edículo, ¿no? Entonces, si quieren evitar decir la hornacina con estatua y la hornacina sin estatua, dicen edículo y ya se sabe que es una hornacina que tiene una estatua dentro. Eso, bueno, le da otro carácter al acceso, ¿no? Interesante, ¿no? Con estas especies de triglifos que se asoman, ¿no? Como triglifos estirados, ¿no? que se asoman aquí por sobre las pilastras. Y el arco, perdón, la máscara esta de templo griego, ¿no? Incluso los frisos han sido casi tomados de manera literal. ¿Qué orden es este? ¿Cómo? Esta es la nave del interior, o sea, cuando uno atraviesa esa máscara hexástila, ¿no? Griega, se encuentra con esta bóveda, ¿no? Y esta bóveda, si ustedes se fijan, está trabajada también con tiene aromas orientales, ¿no? Tiene aromas así como, puede oler un poco a mezquita, ¿verdad? Tiene estos azules, dorados, ¿verdad? Cosas que no vemos, por ejemplo, en lo de Alberti. Hay un trabajo también de geometría que ustedes lo pueden reconocer. Y este es el acceso que les mencionaba, ¿no? Ya no tiene esta dureza de la gran muralla medieval que era donde se escondía el rey, ¿verdad? Con sus vasallos, sino que es un muro perimétrico suavizado, ¿no? Es mucho menos grueso, los torreones de vigilancia también se han liberado, ¿no? Son un poco más frescos, más aireados, y de hecho el acceso mismo también tiene una escala que ya no es tan monumental, ¿no? Para empezar, aquí ya no hay fosas, no hay cocodrilos, no hay lanceros, ¿no? Lo que hay es una rúa, ¿no? O sea, una calle, una avenida desde la cual se accede a este palacio, a esta villa. Muy simplificada también la portada, ¿no? Almohadillado hacia el lado de las pilastras, en la parte superior una especie de balcón que aparentemente está esperando que en algún momento alguien le haga aquí una ventana, ¿no? Pero que queda resuelta de esa manera, y con el escudo de los Medici. Estuvimos hace un rato hablando de esta iglesia de Santa Andrea y dijimos que Alberti logró resolver eso con una sola nave, no solo porque se le ocurrió, sino porque el programa era menos complejo, ¿no? O sea, no había ahí todo un tema de rituales excesivos, sino que básicamente había una pieza, ¿no? En este caso una prenda con un registro de sangre, que se exhibía a los fieles. Entonces era como el programa se podía reducir básicamente a eso, ¿no? ¿Cómo exhibo eso? Una sola nave para mirar eso, ya está. Adicionalmente también se da en este mundo del 400, 500, que es como le llaman ellos, estas iglesias de los milagros. La peste bubónica, que ya le hemos comentado aquí, conocida como la peste negra, había significado una serie de muertes y de situaciones complicadas para toda Europa y parte de Asia. Y en algún momento, posiblemente cuando no fue posible obtener respuestas lógicas, objetivas, racionales, el refugio de mucha gente, especialmente en esta zona de Italia, cuentan los religiosos que fue la Virgen María. Medio gracioso, medio particular, ¿no? Es decir, como aparentemente el haber estado hablando con su hijo, ¿no? Al pedirle a su hijo que les cuide de la peste negra no había funcionado, porque más bien había peste negra por todos lados. Entonces, como no quiere, el hijo no me está escuchando, voy a hablar con la mamá, ¿no? Entonces, la Virgen María. Entonces, estos templos se empiezan a consagrar a la Virgen María. Y son conocidas como iglesias de los milagros, ¿no? Posiblemente milagros que realmente Europa esperaba que sucedan para que la peste negra los deje de azotar. Una de estas iglesias de los milagros más famosas y más interesantes es la de Santa María dei Miracoli, que significa Santa María de los Milagros, que está en Venecia y es de 1481. Esta iglesia
Bueno, para empezar, que esté en Venecia ya le hace especial, porque sabemos que en Venecia se construye de una manera muy particular, ¿no? Hay esta cama de robles, ¿no? De maderas, y las piedras, o sea, ya nada más eso hace que esto sea especial. Adicionalmente también la relación con el agua, cosa que hasta aquí no hemos visto. Hemos visto relaciones con jardines, con paisaje, con ciudad, con calles, mas no con agua. O sea, esta iglesia tiene otras condicionantes. Bueno, ¿y cuál es la propuesta? En este caso de Pietro Lombardo, ¿no? Este es el arquitecto que está encargado de esta construcción. Seguramente había como estudioso y pupilo, posiblemente también de Alberti, había estudiado a Sant'Andrea de Mantua, así que ya estaba enterado que era posible resolver estas construcciones con una sola nave. Y como aquí el objetivo, hay una historia muy interesante, ustedes si revisan el texto que les he sugerido de Francis Chin van a leer todos los entretelones, ¿no? Pero básicamente lo que hay es, hay una pintura de la Virgen María que empezó a cobrar fama porque en algún momento hizo un milagro, una mujer fue atacada y no sufrió ninguna lesión, entonces de pronto ese cuadro como que empezó a tener importancia porque se creyó que por estar cerca del cuadro había sido salvada, etc. Entonces ese cuadro de pronto había empezado a ser objeto de adoración desde diferentes lados. Entonces el Papa, decide, el religioso a cargo de esta zona, decide que era necesario que esa pintura quede exhibida dentro de una iglesia. Entonces, por eso es que el programa en este caso también es muy sencillo, ¿no? El programa no es de hacer la super basílica con monasterio, con claustros y todo, sino es básicamente resolver un espacio de adoración donde aquello que se va a adorar es algo muy puntual como una pintura. Eso nuevamente, como en el caso de Alberti, libera al Lombardo, ¿no? A Pietro Lombardo, para poder resolver todo esto con una sola nave. La elevación del conjunto, ¿no? Tiene esta particularidad de no esconder la bóveda que resuelve el interior. Incluso Alberti no había mostrado la bóveda. Si ustedes recuerdan, la fachada de Alberti tenía ese tímpano triangular y por detrás, ¿no? Internamente estaba la bóveda, pero no mostraba hacia el exterior la bóveda. Lombardo en ese caso propone algo distinto, ¿no? Propone que la relación interior-exterior sea más franca y que si yo resuelvo esto con una sola nave, entonces también hacia afuera voy a hacer que eso tenga una presencia. Entonces por eso es que el tímpano es circular. Tiene algunas alusiones góticas también, en parte sí, ¿no? Porque hay como una especie de rosetón aquí en la parte alta, ¿no? Ese elemento circular en la fachada. Y tiene también algunos arcos que por ser bastante altos, ¿no? Unos arcos de medio punto que por ser muy altos, muy estirados, también tienen esta idea un poco gótica, como de ascender espiritualmente. Si vemos algunas imágenes, ¿no? Como esta, por cierto, los acabados en esta iglesia también son como muy específicos, se usan mármoles de unos colores que no se ven en otras iglesias, ¿no? Estos mármoles grisáceos, azulados, mármoles lilas, morados, etc., ¿no? Hay como una exploración de materiales muy interesante, muy rica, y que le da a la iglesia también un tono hasta casi floral, ¿no? como vegetativo, debido a toda esta riqueza ornamental. Esta es la relación con el mar, con el agua, ¿no? Que funge de calle en Venecia, ¿no? Y pueden ver cómo los botes, ¿no? Embarcan y desembarcan en esta zona y luego se accede a este especie de atrio que finalmente, subiendo estas dos gradas, ¿no? Como vemos, el estilo gótico está reducido a su mínima expresión, no hay una gran escalinata, lo que hay simplemente dos o hasta tres, quizá dos escalones para luego ingresar a la gran nave. Algo también particular es que aquí, como en el caso de Alberti, no se utilizan los contrafuertes que quedan exhibidos hacia el exterior. Lo que hay es apenas unas pequeñas marcas que demuestran la solución estructural, ¿no? Estas columnas
¿no? Que se están asomando, ¿no? por el plomo de la fachada lateral, demuestran cómo se ha resuelto la estructura, más no con unos muros o contrafuertes robustos y rechonchos que le quitarían esa ligereza que se está buscando. Hay que recordar que esta es una iglesia consagrada a la Virgen María, entonces hay toda una connotación de dulzura, de suavidad, de recogimiento, y posiblemente estos contrafuertes hacia el exterior no hubieran ayudado a transmitir esa idea. Una vista desde el otro lado, ¿no? con la cúpula y estas dos torres que flanquean a la cúpula. Aquí podemos ver un poco mejor la elevación, ¿no? Fíjense en el remate semicircular, ¿no? que le da una identidad muy marcada a esta iglesia, como les decía, ni Alberti hizo algo así. El uso también de los materiales con una paleta de colores mucho más rica, ¿no? y que le da también un carácter al conjunto. La continuidad de los elementos verticales, por ejemplo, aquí no es tan prolija como en el caso de Alberti. Si ustedes recuerdan que el Palacio Rucellai de Alberti, la continuidad de pilastras en el eje vertical era clarísima. ¿Y eso por qué? Porque el ancho del entablamento no era tanto. Aquí el entablamento más este basamento es tan ancho, toda esta horizontal, que ya no te deja leer tan claramente la secuencia vertical. Se percibe, pero no con tanta claridad como en Alberti, ¿no? En Alberti eso está trabajado con maestría. Él ha proporcionado bien, ¿no? Alberti proporciona esto mucho mejor, de tal manera que la continuidad es más limpia. En eso se nota que Pietro Lombardo era todavía como alguien que estaba aprendiendo en cómo resolver fachadas. Bueno, de este lado, vista en el corso, nos permite ver este gesto del tímpano circular, ¿no? que trata de dialogar con la solución de la nave hacia el interior. Aquí podemos ver, ¿no? el interior que queda totalmente despejado de columnas. Aquí no hay naves laterales, no hay capillas, incluso en eso Alberti sabemos que usa capillas, ¿no? para esconder un poco los contrafuertes. Aquí no hay ni una sola capilla, todos son muros lisos, pudiéramos decir, pero que están adornados con estas cornisas que se van asomando, y las ventanas altas que recuerdan un poco también esta experiencia gótica de recibir la luz por los lados. La pintura que está en esta zona, la pintura de la Virgen María, que les mencionaba que es lo que le da origen a todo, está ubicada sobre esta plataforma, ¿no? que le genera una especie de entarimado, de balcón, desde el cual se cree que todos los fieles van a poder visualizar. ¿Qué ves? Se me está secando la garganta y eso puede ser señal de casi las 11. Bien, entonces ahí hacemos una pausa para luego retomar en estos casos. La lista la tiene